Bueno, buenas al que se conecta al video. Dele like, suscríbase. Entonces, definición series alternantes. Bueno, ¿qué es una serie alternante? Digamos que hemos venido trabajando series de este estilo, ¿no? Desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues sumábamos a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 y así sucesivamente, ¿no? Pero noten que siempre la suma la hacíamos de términos positivos, o sea, siempre a sub n era mayor o igual que 0, ¿sí? ¿Qué es una serie alternante? Una serie es alternante. Una serie es alternante si es de la forma. Una serie es alternante, pues es de esta forma. O sea, si empieza positiva, luego se vuelve negativa, luego se vuelve positiva, luego se vuelve negativa. A sub 3, a sub 4, luego se vuelve positiva, negativa. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estamos sumando un término y quitando otro, sumando uno, quitando otro, siempre en ese orden. ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado con eso, porque siempre uno busca sumar un término y quitar el otro, sumar un término y quitar el otro, y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder para poder aplicar los teoremas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que tengamos, digamos, 5 términos sumándose y 5 restándose. Eso no nos sirve. Nosotros no sabemos calcular ese tipo de términos. ¿Sí? O sea, solo podemos hablar de los términos que vaya uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. ¿Listo? Eso es lo que llamaremos serie alternante. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? O sea, ¿me entienden la idea? Sí, profe, siempre va a ser de esa forma. Alternante sí. Alternante sí, o sea, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Y pues digamos que la serie alternante pues tiene su criterio, digamos teorema. Criterio de la serie alternante. Pues digamos que para que una serie alternante converja, solo necesitamos que el límite tienda a 0, como antes, y que además sea una sucesión decreciente. O sea, desde que sea decreciente, y el límite tiende a 0, ya con eso podemos garantizar. Pero que sea alternante, o sea que la armónica, volviéndola alternante, o sea, al volver alternante la armónica, sí convergen. Me explico. O sea, entonces, digamos, sea esta serie de menos 1 a la n por a sub n, una serie, ya les explico por qué es menos 1 a la n, alternante. Si tenemos una serie alternante con a sub n mayor que a sub n más 1 mayor que 0, ¿qué significa esto? Esto significa que el término que sigue es más pequeño que el anterior. Entonces pasa lo de la serie armónica. Pero además hay que tener en cuenta que debe ser decreciente. ¿Sí? Y que el término como tal, pues sí es mayor que 0. Me explico. O sea, digamos, tenemos la serie armónica alternante, ¿no? Entonces sería 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto más 1 quinto menos 1 sexto. Digamos, ¿qué significa esto?
Esto lo que significa, o sea, eso que está escrito ahí, lo que significa es que este término que está acá debe ser mayor a este que está acá. Sí, o sea, siempre debe ser mayor. Pero el número sin el menos. ¿Sí me entiende? O sea, yo sé que menos un medio es menor que un tercio. ¿Sí? Yo esto lo sé, de acuerdo. Pero, digamos que yo voy a tomar el valor absoluto del número, ¿sí? Entonces tomo valor absoluto de menos un medio. Entonces, valor absoluto de menos un medio, pues iba a ser mayor que valor absoluto de un tercio. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Listo. Entonces, si tenemos una serie alternante con a sub n mayor que a sub n más 1 mayor que 0 y el límite cuando n tiende a infinito de a sub n me da 0, entonces la serie converge. ¿Sí? Note que aquí ya simplemente garantizando con que sea decreciente y que el límite me dé 0, ya ella converge. Entonces, las series alternantes funcionan bien, o sea, sirven en ese sentido. ¿Listo? Ese sería el criterio de la serie alternante. Ese sería el criterio de... El criterio ¿qué? De la serie alternante. ¿Listo? Ahora, pues digamos que tomando en cuenta ese valor absoluto, al tomar en cuenta ese valor absoluto, pues podemos hablar de algo que se llama la convergencia absoluta. ¿Sí? Que no es más que lo siguiente. Definición. O bueno, teorema mejor. Teorema. Criterio de la convergencia absoluta. ¿Cuál es el criterio de la convergencia absoluta? El criterio de la convergencia absoluta es lo siguiente, que si tenemos que la serie con valor absoluto converge, pues eso implica que la serie sin valor absoluto también debe converger. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Que en cualquier serie que yo tome, o sea, sigamos, si la serie, es claro ver que pues si la serie de términos positivos converge, pues ya está listo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que existen series que además usted les puede pedir todavía más. Pueden ser alternantes, pero si la serie es alternante, si usted le toma el valor absoluto y con valor absoluto converge, pues todavía sin valor absoluto va a converger. Un ejemplo. Digamos, pues ya sabemos pues por todos los ejercicios que hemos hecho, que esta serie, esta serie, ¿sí? Piensen en esta serie. ¿Cuáles son los términos de esta serie? ¿Cuáles son deme los primeros 5 términos de esa serie? Menos 1. A ver, el primer término, ¿cuál sería? Menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Cuál sería el segundo término? Más un cuarto. Más un cuarto. ¿Cuál sería el tercer término? Menos un noveno. Menos un noveno, sí señor. ¿Cuál sería el otro? Más un 16avo.
más un 16avo, ¿cierto? Y menos, pues sería menos y puntos suspensivos, ¿no? O sea, menos, tan. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tengo que esta serie que está aquí en amarillo, pues, bueno, yo ya conozco esta otra serie, ¿sí o no? Yo conozco esta serie, 1 más un cuarto, más un noveno, más un 16avo. O sea, yo sé que esta serie que está aquí. ¿Qué pasa con esta serie? ¿Converge o no converge? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho acerca de esa serie? Que converge, ¿no? Esa serie converge, ¿sí? Pero Sí, note que esta serie que está aquí, esa que está en rojo, en realidad termina siendo el valor absoluto de la que está arriba. ¿Sí? ¿Es claro eso? O sea, digamos, 1 sobre n cuadrado, el valor absoluto, o mejor así, el valor absoluto de menos 1 a la n sobre n cuadrado es 1 sobre n cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? sí, profe. Bueno, y digamos que también es claro ver que este que está aquí, que esta serie que está aquí, es una serie convergente. ¿Sí o no? Claro, porque tomamos el valor absoluto, ¿no? Bueno, también, pero digamos si calculamos, si calculamos el límite, como es alternante, si usted calcula el límite, cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n sobre n cuadrado, al usted calcular este límite, ese límite es 0. ¿Sí? ¿Y qué dijimos antes? Antes dijimos, el límite, si usted toma el límite de lo que está aquí adentro y ese límite le da 0, como es alternante, pues entonces yo ya puedo decir que la serie converge, que es lo que estaba diciendo acá. ¿Sí? Entonces, como converge esta en valor absoluto, pues esta que está sin el valor absoluto, pues debe converger. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Bueno, y pues digamos que se nos lleva a otro criterio que ya habíamos estudiado, teorema. Y este yo creo que es de los que más se va a usar, criterio del cociente absoluto. Sí, que era el mismo criterio del cociente que teníamos antes, pero solo pues le vamos a meter el valor absoluto. Sí, entonces la idea era la siguiente, que sea, tomemos una serie de términos no nulos, ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ningún término de la serie da 0. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos que dividir. Entonces, y suponga que el límite, cuando n tiende a infinito, de el valor absoluto de u sub n más 1 entre el valor absoluto de u sub n me da un valor ρ. Entonces, pues digamos que el criterio va a ser el mismo que teníamos antes, ¿no? Que si ρ es menor que 1, la serie converge, y además de que converge absolutamente. ¿Qué significa que converge absolutamente? Significa que al tomar la serie con el valor absoluto, convergen. Sí, eso es convergencia absoluta.
El mismo nombre lo dice. Si ρ es mayor que 1, pues la serie diverge. Si ρ es mayor que 1, la serie diverge. Y pues digamos, la otra cosa que hay que mirar es que si ρ es 1, el criterio no es concluyente, el criterio no decide. ¿Por qué? Porque si es 1, pues ahí hay problemas. Porque nos puede dar que sea o no sea convergente. Por lo menos si tomáramos, nos pasa como en el otro lado, ¿no? Que toma la armónica. O sea, usted puede tomar la armónica y al tomar la armónica le va a dar 1 el límite. Pero que le dé 1 no implica que el límite exista. ¿Listo? Entonces, a ver, ejemplos. Casi siempre estas alternantes van a estar escritas de esta manera. O sea, usted digamos estas alternantes siempre las va a trabajar así. Verifique, ejemplo, ¿no? Verifique si la serie, entonces tomamos la serie, vamos a tomar la serie menos 1 a la n más 1 que multiplica a n sobre 2 a la n, ¿sí? Es convergente. Entonces uno cómo verifica que la serie es o no es convergente. Para verificar si la serie es o no es convergente, pues tome el criterio del cociente, ¿sí? Entonces, ¿qué es el criterio del cociente? El criterio del cociente es tomar el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto, note que una vez meto el valor absoluto, el valor absoluto de el término a la n más 1, ¿sí? Entonces el término a la n más 1 pues será entonces menos 1 a la n más 2 que multiplica a n más 1 sobre 2 a la n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Y qué pasa? ¿Cómo quedar? Bueno, y entonces esto lo dividimos pues en el término enésimo, ¿no? Entonces quedaría menos 1 a la n más 1 dividido entre n sobre 2 a la n, ¿sí? Ahora, vamos a trabajarle este límite. Vamos a trabajarle este límite. Entonces el límite me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de... Límite cuando n tiende a infinito de qué. Entonces, note que aquí hay un denominador. Entonces multiplicamos denominador con numerador. Entonces nos va a quedar menos 1. Permítame escribir esto así. Menos 1 a la n más 1 por menos 1. ¿Sí? Por n más 1 por 2 a la n. ¿Listo? Y el denominador lo vamos a escribir así. 2 a la n por 2. 2 a la n por 2 por menos 1 a la n más 1 por n. ¿Listo? Y cuando calculemos este límite, ¿cuánto nos va a dar? Profe, ahí no era 1 menos 1 a la n más 2. Pero mire que yo puse un menos 1 multiplicando al lado. ¿Sí ve lo que ocurre? Sí, profe, ya miré. Bueno, entonces, o sea, mismo exponente, se suman los, ¿qué? Misma base se suman los No, exponentes, así. ¿no? Listo, profe.
Entonces el menos 1 a la n más 1 se va con el menos 1 a la n más 1, el 2 a la n con el 2 a la n, y pues entonces esto que me va a quedar, pues me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de ¿qué? Del valor absoluto de menos n menos 1 sobre 2n. Pero entonces acuerda de cómo uno calcula estos límites, dividiendo en la mayor potencia del denominador, y pues entonces claro que esto me va a quedar menos n sobre n menos 1 sobre n sobre 2n sobre n. O sea que esto me da el límite cuando n tiende a infinito de, o bueno, digamos de aquí yo puedo sacar, esto es 1, esto es 0, esto es 2. Entonces esto me va a dar el límite de menos 1 sobre 2, pero el valor absoluto de menos 1 medio pues es 1 medio. Vale. ¿Qué podemos decir entonces? Que esa serie converge, profe. Es convergente. ¿Por qué? Pues porque 1 medio es menor que 1. Entonces la serie es convergente. ¿Listo? Vean que no ha cambiado mucho. En realidad no ha cambiado nada. O sea, lo único distinto es que ahora estamos tomando el valor absoluto del número del límite. ¿Listo? Pero el resto, mire, observe que se trabaja de la misma manera. Calcular el límite al infinito y verificar qué ocurre con ese límite al infinito. ¿Listo? Otro ejemplo. Y lo van a hacer ustedes. A ver si me entendieron la idea. Límite cuando n tiende a infinito de... Perdón. Vamos a verificar si esta serie desde n igual 0 está infinito de menos 1 a la n menos 1 a la n más 1 por 2 a la n sobre n factorial. Vamos a verificar qué ocurre con esa serie. ¿Listo? Háganle ahí. ¿Listo? ¿Cuánto dio entonces?
Entonces, ¿cuánto da? Por ahí la estoy haciendo, a ver. ¿Listo? ¿Cuánto dio? Bueno, ¿cuánto dio este entonces? A ver, de las 21 personas que no son esas en el curso, o sea, aquí hay gente que falta. A ver, Camila, ¿cuánto le dio ese límite? La verdad, no me da, no sé. O sea, usted calcula el límite cuando n tiende a infinito de qué? ¿Qué debe
poner en el límite? De -1. -1 a la que A la n+1, profe. n más 2 a la n más 1 Re- más 1. Ah, ok. ¿Por Me dio un qué? medio a Ah, mí. ok. Da un medio. Por 2 a la que. Por 2 a A la la que. n más 1, profe. A la n más 1 dividido entre Dio entre n más 1 factorial. n más 1 factorial, todo eso dividido entre -1 a la n más 1 por 2 a la n sobre n factorial. ¿Listo? Y entonces aquí el mismo truco de la oreja de toda la vida. Entonces límite cuando n tiende a infinito. Entonces sería -1 a la n más 2 por 2 a la n más 1 por n factorial sobre n más 1 factorial por -1 a la n más 1 por 2 a la n. Y entonces eso que le da, eso le da igual al límite cuando n tiende a infinito de -1 hace lo mismo que hicimos ahorita, o sea, este -1 a la n más 2 lo deja como -1 a la n más 1 por -1 por 2 a la n por 2 por n factorial. Todo eso entre n más 1 que multiplica a n factorial que multiplica a -1 a la n más 1 que multiplica a 2 a la n. ¿Listo? Hace las cancelaciones correspondientes, entonces 2n se va con 2 a la n, -1 a la n más 1 con -1 a la n más 1, n factorial con n factorial, y entonces le va a quedar, no da un medio. ¿Me comí una n? No da un medio. No da un medio porque siempre va a sobrar el n más 1. Porque es que acuérdese que yo les decía antes, ¿no? Que n más 1 factorial usted lo puede escribir como n más 1 por n factorial. Sí, yo en algún momento de los dije. Por aquí arriba. Sí, estoy seguro que... Ah, mírelo aquí ya, cuando dice los n... Mire, el n factorial. Y eso, mírelo. El n más 1 factorial usted lo puede escribir como n factorial por n más 1. ¿Listo? Entonces le queda -1. O sea, le queda el límite. Ah, pero sí convergen. Lo importante es que convergen, ¿no? Porque le va a quedar el valor absoluto de -1 sobre n más 1. ¿Sí? Pero el valor absoluto de -1 sobre n más 1, pues el límite cuando n, esto va a ser lo mismo. Digamos que pues a lo único que afecta al valor absoluto es al 1, ¿no? Entonces, pues ese límite da 0. No sé si es claro que ese límite da 0. Profe, pero no da es -2 sobre n a la 1, porque es que mire, usted lo que canceló hay un 2. Ah, sí, señor, tiene toda la razón. No importa, sigue dando 0. Pero sí es -2. Ah, ok. Sí. Ah, pues sí da 0 porque pues ahí queda el infinito, ¿no? Dividiendo al 2. No, o hagámoslo Al completo. menos. Hagámoslo completo. Porque le queda -2 sobre n, ¿no? Sobre n más 1 sobre n. Entonces esto le da 0, esto le da 1, esto le da -2. Entonces le queda
Uy, espere. ¿Qué hice? No, este da 0. Perdón, este da 0. Ya me ha asustado, mano. Listo, espere. Sí, pero a cero. Da 0, mano. ¿Por qué da 0? Yo sé que tengo sueño, pero no, da 0. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Claro, profe. No, a mí me había dado un medio porque me estaba confundiendo ahí con el... No había cancelado el 2 a la N, entonces por eso me daba. Pero ya. ¿Listo? Mire que sigue siendo lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, solo que pues ese valor absoluto pues ¿qué? Nos va a ayudar, nos va a ayudar con cuando tengamos términos negativos, ¿sí? Cuando tengamos términos negativos, pues entonces para que todo el criterio del cociente nos cuadre, porque mire que es el mismo criterio del cociente. ¿Listo? Y finalizamos esto con un teorema bonito. No me gusta este teorema. Se llama el teorema del reordenamiento. Teorema del reordenamiento. Teorema del reordenamiento. O sea, ¿qué pasa? Básicamente dice lo siguiente, que si una serie es absolutamente convergente, ¿qué es que sea absolutamente convergente? Pues lo que les decía, ¿no? Que converja con el valor absoluto. Entonces, digamos, si una serie es absolutamente convergente, los términos pueden reordenarse y la serie, reordenarse con ese, y la serie es convergente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente, o sea, digamos, usted tiene una serie rara, ¿sí? Que digamos, acuérdese que alternante era que positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir también esto. Puede ocurrir que, por ejemplo, yo tenga, digamos, no sé, por ejemplo, esta serie. Menos 1 a ver, ¿cómo me quedaría? Menos 1 a la 3n, por ejemplo. De 2 a la n sobre n factorial. Hagamos un ejemplo. Pensemos en ese. ¿Qué pasa? Pues digamos cuando vayamos poniendo los términos, aquí los valores positivos se van a repetir, los valores negativos se van a repetir cada 3 términos. ¿Por qué? Porque mire, cuando usted ponga aquí esto, le va a quedar, por ejemplo, menos 1. Cuando ponga, vamos a ponerla desde 1. Vamos a ver si me cuadra, ¿no? Me la inventé, vamos a ver si me sale. Menos 1 por 2 sobre 1 factorial. ¿Sí? El otro término, ¿cómo le va a quedar? Pues le va a quedar 3 por 2 es 6. Entonces sería 6 a la menos 1 a la 6. Menos 1 a la 6 es... Menos 1 a la 6 pues sería 1. Ah, creo que me sigue dando positivo y negativo, ¿no? Creo. Que me quedaría aquí 4 sobre 2 factorial. No, sí, me sigue dando positivo y negativo. Bueno, entonces no me sirve. Estaba pensando en un ejemplo más o menos así. Bueno, no importa. Estaba pensando más o menos en un ejemplo así. O sea, que digamos que acá le quede esto. Que aquí le quede menos 1 por 6 sobre 3 factorial, pero que digamos en algún momento el siguiente término también sea negativo, ¿sí? Entonces que aquí usted tenga 8 sobre 4 factorial y luego le vuelvan a salir los positivos
digamos si le salieron 2 positivos, ¿sí? Pero después le salieron 3 negativos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, que digamos los menos y los más no están repartidos uniformemente como en un alternante, ¿sí? Menos más, menos más, menos más, menos más. Sino que usted en algún momento llega y le sale un negativo, 2 positivos, luego 3 negativos, 3 positivos, 4 negativos, 4 positivos, o ni siquiera en orden. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Bueno, entonces, si usted en esa serie rara, allá que se inventó, si en esa serie rara usted le saca el valor absoluto a la serie y resulta que la serie con su valor absoluto converge absoluta, o sea, si usted le saca el valor absoluto converge, pues eso quiere decir que converge absoluta. Y si converge absolutamente, pues entonces usted la puede reordenar y puede, digamos, podría hacer lo siguiente, podría mandar primero los negativos y luego los positivos, ¿sí? O los puede intercalar, así como un alternante, ¿sí me entiende? Si usted puede hacer eso, o sea, si usted puede garantizar que la serie le converge absolutamente, así con ese desorden de más y menos, pues entonces usted puede decir que la serie converge. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, señor. Bueno, entonces esa es la idea con las series, con la convergencia absoluta y con las series absolutamente convergentes. ¿Listo? Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a hacer un último ejemplo a ver si... Bueno, hay algo que debo decir, ¿no? Digamos que si una serie, digamos como por último, ¿no? Para no dejar esto aquí en el aire, convergencia condicional. Pero es un nombre, ¿no? O sea, digamos, no nos interesan tanto los nombres, sino lo que significan, ¿sí? ¿Qué es convergencia condicional? Entonces, si una serie converge, si una serie converge sin valor absoluto y con valor absoluto diverge, se llama condicionalmente convergente. Condicionalmente convergente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que usted tiene, por ejemplo, la armónica. La armónica es condicionalmente convergente. ¿Por qué? Porque la armónica alternante, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene que, la armónica es esto, ¿no? Menos 1 a la n, menos 1 a la n sobre n. De pronto es menos 1 a la n más 1. Sí, entonces que digamos, ¿por qué el menos 1 a la n más 1 aquí? ¿Por qué le pongo más 1? Bueno, es de 1, ¿no? Para que el primer término quede positivo, no es para más. Sí, es de 1 porque no, ahí tengo problemas. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué es esta serie? Pues esto es 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto más 1 quinto, ¿sí? La que vimos ahorita. Menos 1 sexto. Pero entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que esta converge, ¿sí? Con el más y el menos converge. Más, menos converge. Pero, pues yo creo que es claro ver que si yo le pongo valor absoluto, o sea, yo hago la convergencia de esta serie, esta diverge. ¿Y por qué diverge? Pues diverge porque es la armónica.
y ya demostramos por qué la armónica diverge, ¿sí? Entonces, esta serie que está acá, digamos, eso lleva a decir que la serie armónica alternante es condicionalmente convergente. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Vamos hasta ahí? A ver, vamos a ver si me entendieron. A ver si seguimos. Vamos a preguntarles. Alexis creo que es el que está hablando, ¿no? Entonces me entiende qué es convergencia condicional, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Brian. 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 ¿Ocurrió la profe? Porque hay más. Usted. A ver. ¿Qué es una serie alternante? Brian. Profe, es una que va, digamos, un positivo y un negativo. Listo. Bien. Camila. Aquí es, profe. ¿Cuándo yo sé si una serie alternante es convergente? Profe, cuando es decreciente y cuando el límite da cero. Listo. Bien. Carlos Espinosa. Señor, ¿Qué es el criterio del cociente absoluto? Carlos. cuando interpela un positivo en U, No. Criterio del cociente absoluto es que pues simplemente el criterio del cociente pero poniéndole valor absoluto. ¿Listo? Ya, eso es todo. A ver. Uy, todo el mundo empezó a ir, ya quedan 19. Eder Silva. ¿Sí, profe? ¿Ha entendido todo lo que hemos dicho hoy? Sí, profe, pues más que todo yo creo que es práctica lo que hace falta, hacer más ejercicios para aplicar cada teorema. Bueno, eso espero. A ver, Emil. Emil. Se nos durmió Emil. Felipe Guzmán. Sí, señor. ¿Ha entendido todo? Sí, como dijo el compañero, más que todo es práctica. Lo que no me queda como muy claro es el teorema del reordenamiento, pero creo que con unos ejemplos se puede saber mejor. No, es que el problema de reordenamiento es que el ejemplo es complicado. Es complicado encontrar porque, o sea, el problema con reordenamiento es que necesito una serie muy, muy específica.
Sí, entonces como complicada de encontrar. Pero, digamos, la idea es que pues, como le converge a usted con el valor absoluto, pues entonces en realidad no importa cómo lo ponga, como usted le va a poner el valor absoluto. Entonces, pues no importa donde haya menos o donde haya más, o sea, lo que le importa es que sea convergente como tal, ¿sí? No sé si me hice entender. Sí, señor, ya lo entendí. Bueno, Felipe Puentes, Señor, ¿todo bien? sí, sí, señor. A ver, más o menos. Bueno, Lo que dicen mis compañeros es que todas las prácticas que uno a desarrollar para comprender bien. bueno, ya me está sonando frase cajón, pero bueno, ustedes verán. Johan Bravo, Sí, señor. ¿todo bien? Sí, señor. Bueno, listo. Ya los otros ya les hago la pregunta. Entonces vamos a dejar ahí esto de las condicionales, porque pues al fin y al cabo, o sea, al fin y al cabo esto es que de las alternantes y condicionalmente convergente y absolutamente convergente, pues los criterios son los mismos, ¿sí? O sea, los criterios son los mismos, solo que usted va a poner de por medio el valor absoluto, ¿sí? Pero de todas maneras va a ser lo mismo, va a ser un cociente. O, Profe, yo esta condicional, la verdad fue que no entendí mucho. o sea, mire, ¿qué es condicionalmente convergente? Condicionalmente convergente es, el ejemplo es la armónica, por eso se llama así. ¿Por qué? Porque la armónica alternante, o sea, la armónica donde usted pone más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, esa le converge. ¿Sí? Eso es claro que converge. Pero, pero, si usted le pone valor absoluto, es decir, vuelve los menos, los vuelve más, o sea, le queda toda una serie de términos positivos, al usted hacer la suma de todos esos términos positivos, esa sí diverge. Porque es la armónica, ¿sí? O sea, la armónica normal diverge. ¿Sí? Ah, ok, profe. ¿Y si no fuera armónica? Depende. Depende. Porque puede que sea absolutamente convergente. Entonces ya ahí toca mirar. Si es absolutamente convergente, todo bien. Pero digamos, condicionalmente convergente se le llama a la que converge solo con el valor absoluto. Sí, entonces si convergiera solo con el valor absoluto, entonces es condicional. Si no, es absolutamente convergente. Y es una buena serie, o sea, ¿sí? Ok, verdad. Listo. Bueno, entonces, vamos a finalizar esto de series con algo que se llama series de potencias. Digamos que vamos a cambiar de alguna manera la forma en cómo estamos viendo las series. ¿Por qué? Porque, pues digamos que antes lo que hacíamos antes era encontrar el número donde la serie converge. ¿Sí? Pero ahora lo que pasa es que vamos a tener una función ahí metida. ¿Sí? Ejemplo, seno de x. Seno de x. Seno de x es una función que se puede representar por medio de una serie de potencias. ¿Sí? Entonces vamos a definir qué es una serie de potencias. Entonces, una serie de potencias es una serie de la forma a sub n por x a la n. Desde n igual, aquí sí lo podemos poner desde 0. Desde n igual 0 hasta infinito. ¿Listo? Pero x es una variable. Ojo con eso, porque aquí x es variable.
Entonces, una serie de potencias es esto. Es eso simplemente. Un coeficiente a sub n, o sea, digamos, la misma a sub n que teníamos antes, pero entonces le estamos multiplicando una potencia y una función. Entonces, ¿qué será esto? Pues esto será a sub 0 por x a la 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x a la 3 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Y para qué me sirven las series de potencias? Las series de potencias me sirven para representar funciones por medio de una serie. Eso generalmente se va a llamar serie de Taylor por la forma como se construye, pero pues digamos que la idea de la serie de potencias es usted poder describir una función f de x en términos de una suma infinita. ¿Para qué le sirve a usted? ¿Para qué le sirve a usted representar una función en términos de una serie infinita? Le sirve para hacer aproximaciones de los valores de la función. ¿Por qué? Ejemplo. Lo que hacen muchos programas de computación es, ellos no se saben los valores de ellos no tienen la memoria suficiente para conocer todos los valores de seno de x o de coseno de x. Ellos no saben eso. Ellos lo que saben es una representación de seno y de coseno en términos de una serie, y en realidad suman muy poquitos términos, o sea, suman por ahí unos 30 términos. Sí, de ahí en adelante pues uno puede demostrar que el límite pues, de lo que sobra es 0. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, el límite de la suma de lo que sobra, ¿sí? O sea, digamos el sobrante a partir del término 30 en adelante o incluso antes. Eso es prácticamente 0, o sea, es despreciable, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen los programas? Pues los programas lo que hacen es que suman por lo menos por aquí hasta el x a la 4. Sí, por aquí hasta el x a la 30. Entonces suman hasta en x a la 30 y dan ese valor. Entonces, ese es el valor de seno de pi. Entonces, pues bueno, a ver, seno de pi da 0, ¿no? Digamos seno de pi medios. Por eso es que muchas veces ustedes las calculadoras le botan que el seno de pi medio es 0.999. Pues claro, le está faltando el pedazo que no sumó. ¿Sí? Pero entonces uno sabe que es 1. No sé si me hago entender. O sea, la idea es, tengo una función y esa función la puedo escribir en términos de una suma de coeficientes multiplicados por exponentes. Un ejemplo, digamos los ejemplos más comunes pues son seno y coseno. Sí, yo creo que esas dos me las van a entender, me van a entender la construcción. En realidad lo que vamos a construir es unas series de potencias particulares que se llaman series de Taylor. Pero entonces pues no vamos a hablar de series de Taylor, vamos a hablar de series de potencias en general. ¿Sí? Pero entonces vamos a mostrarles más o menos cómo se construye una serie de Taylor para que vean qué significa la construcción de la serie. Entonces vamos a empezar con esta función. F de x igual a e a la x. Bueno, yo sé que de pronto no lo he dicho y lo voy a decir en este momento, y tal vez cuando pues estudiemos estas funciones mejor me van a entender mejor esto. Pero digamos el límite, asuman esto pues, voy a que asuman esto, o sea, nunca les vaya a olvidar esto. El límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n, eso me da algo que se llama el número de Euler, el número e, ¿sí? Eso es aproximadamente 2.718. Eso es un número irracional, ¿sí? O sea, es un número que tiene infinitos decimales, ¿no? Entonces, yo puedo construir la serie de e a la x
Y yo creo que ustedes recuerdan que yo algún día les dije que la derivada de e a la x pues era e a la x. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan Sí, de eso? profe. Sí. Entonces mire cómo va a construir una serie de potencias para esa función en particular. Una serie de potencias para una función como e a la x, uno la puede construir así. Miren, usted toma la función, ¿listo? Entonces toma f de x igual a e a la x. ¿Listo? Entonces f de x igual a e a la x. La primera derivada, ¿cuánto le da? E a la X, profe. E a la x. La segunda derivada, ¿cuánto le da? También e a la x. También e a la x. Y todas las derivadas dan e a la x. O sea que cuando yo llegue a la enésima derivada, pues me da e a la x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Bueno. Ahora. Yo creo que me pueden seguir en esto. Digamos, suponga que entonces yo puedo escribir a f de x como una serie de potencias. Entonces eso quiere decir que yo la puedo escribir de esta forma. A sub n por x a la n. Pero ¿qué es esto? Pues esto es lo que les decía antes, ¿no? A sub 0 más a sub 1 por x, más a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 3 por x a la 3, más a sub 4 por x a la 4. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando yo calcule la derivada? Cuando yo calcule la derivada de f de x. ¿Cuánto me da la derivada de f de x? Teniendo en cuenta esta suma que está aquí a la derecha, ¿no? Ya ahorita vamos a igualar los términos, pero digamos, teniendo eso que acabé de subrayar en azul, ¿cuánto me da la derivada de f? Mejor dicho, ¿cuánto me da la derivada de lo que tengo la suma a la derecha? ¿Cuánto? Profe, quedaría ax a la n. No. Quedaría el a sub 0. Acuérdense que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿no? ¿Sí? Si la derivada de la suma es la suma de las derivadas, pues entonces la primera derivada de x, que es esa suma, pues es claro que me va a quedar a1 más 2 por a2x más 3 por a sub 3x al cuadrado más 4 por a sub 4x a la 3 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa si calculo la segunda derivada? ¿Cómo me da la segunda derivada? Ahí se eliminaría el a sub 1. ¿Y cómo me quedan los demás términos? Quedaría A2X, A sub 2. 2 a sub 2. 2 por a sub 2. ¿Más qué? Más 6 por a sub 3. Déjeme escribir el 6 como 3 por 2. ¿Listo? Más. Hágalo, déjelo multiplicado. No lo multiplique y no que déjelo así como expresada la multiplicación. ¿Cómo me queda el otro término? Más 4 por 3 por Bueno, A no sub quería 4. tener claro. 4 por 3 por a sub 4. Aquí llevaría una x, ¿no? X al cuadrado. ¿Cierto? Y el término que viene de aquí, ¿cómo me queda? El a sub 5.
O sea, quedaría 5 por 4 por a sub 5x a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Que es el que viene allá. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Listo. F a la 3 de x, pues lo voy a hacer más rápido. O sea, yo creo que es fácil ver que le queda 3 por 2 por a sub 3 más 4 por 3 por 2 por a sub 4 más 5 por 4 por 3, aquí una x, 5 por 4 por 3 por a sub 5 x al cuadrado más, y aquí sucesivamente, ¿sí? Yo creo que se puede observar que aquí me está dando n factorial. Aquí me está dando n factorial y pues aquí después que termine de dividir me va a dar n factorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, escucha, perdí la conexión de pantalla. O sea, estamos de acuerdo que aquí 3 por 2 pues es 3 factorial. Aquí tengo 4 factorial y bueno, pues aquí me está faltando el 2 para tener 5 factorial. ¿Sí me entienden? O sea que no sé si es claro, que Sí, cuando- profe. ¿Sí o no? Sí, profe, en ese primer término factorial. Entonces yo creo que es claro ver que la enésima derivada me va a quedar n factorial por a sub n. Bueno, más un poco de cosas de ahí en adelante, pero digamos que yo puedo ver que si evalúo en 0, eso me da n factorial por a a la n. ¿Sí? O sea que a sub n, que era lo que quería encontrar, me va a dar la enésima derivada evaluada en 0 dividido entre n factorial. ¿Sí me entienden la idea? Profe, eso último A partir no. de ahí correría la... O sea, mire, a partir del... ¿Me entendió lo del factorial? Aquí en la tercera. Sí, lo que no entendí fue este n factorial. O sea, lo último. Sí. Lo evalúo en 0. O sea, hasta aquí me van a quedar un poco de cosas. Sí, aquí me va a quedar más, a ver, aquí me van a quedar una cosa multiplicada por a sub n más 1 por x a la, aquí que sería que x a la n, no, es que no sé cómo escribirlo. Entonces, digamos, aquí sería como n menos 1 tal vez. Sí, x a la n menos 1 más, ¿sí me entiendo? Aquí me van a quedar un poco de cosas de aquí en adelante. Sí, o sea, voy a borrar aquí este cuadro que dice esto. ¿Sí me entiende eso? O sea, de aquí en adelante me va a quedar un poco de cosas. Sí, de aquí para allá. Pero entonces yo voy a evaluar en 0 la función. Bueno, la derivada la evalúo en 0. ¿Sí? Cuando yo evalúo la derivada en 0, pues todos los términos que tienen x, no importa la potencia que sea, pues se van a anular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. ¿Listo? ¿Ahora sí me entendió? Y profe. Bueno, entonces eso quiere decir que en realidad lo que yo estaba buscando acá era saber quiénes son estos a sub n's. Entender quién es este a sub n. Bueno, resulta que este a sub n, pues es simplemente calcular la derivada enésima, evaluarla en 0 y dividirla entre n factorial. ¿Sí? Eso es una serie de Taylor, ¿no? Que es un ejemplo de serie de potencias. Y
Y entonces, pues lo que estoy viendo es que, por ejemplo, para e a la x, o sea, digamos, esta sería como la construcción general. Pero para e a la x, lo que yo estoy obteniendo es que la enésima derivada, pues me da e a la x. Y pues yo sé que e a la 0, ¿cuánto me da? Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto me da? 0. 1. Da 1. Ojo con eso, nunca es 0. Nunca es 0, es 1. 1. E a la 0 es 1. ¿Y qué significa que e a la 0 sea 1? Eso significa que a sub n, o sea, eso significa que en cada uno de los términos que están acá, cuando yo los evalúe en 0, pues me va a dar 1. Este me va a dar 1. La primera derivada me da, la función normal me da 1. La primera derivada me da 1. La segunda derivada me da 1. La enésima derivada me da 1. Entonces, eso quiere decir que los términos, digamos que a sub 1, entonces me va a quedar 1 sobre 1 factorial. A sub 0, pues también me va a quedar 1 sobre 0 factorial. A sub 2 me va a quedar 1 sobre 2 factorial. A sub 3 me va a quedar 1 sobre 3 factorial. A sub 4 me va a quedar 1 sobre 4 factorial. Y así sucesivamente yo voy a obtener que la serie me va a quedar así. O sea que e a la x yo lo puedo escribir como a sub 0, entonces sería a sub 0 pues me da 1. A sub 0 me da 1. ¿Cuánto me da a sub 1? También me da 1. Pero por x. Bueno, sobre 1 factorial. El tercero me va a quedar 1 por x al cuadrado sobre 2 factorial. El tercero me va a quedar 1 por x a la 3 sobre 3 factorial. Aquí me queda x a la 4 sobre 4 factorial y así sucesivamente. O sea que esta función e a la x yo la voy a poder escribir como la suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea o no? Profe, entonces esa sería la serie de esa. Esa sería la serie e a la x, ¿sí? La famosísima representación en serie e a la x. ¿Y qué hace una calculadora? Una calculadora no sabe cuánto es e a la 1. Perdón, lo que hace una calculadora es lo siguiente. Digamos que lo que hace es que dice e a la 1. Entonces, e a la 1 en realidad es la suma de n igual 0 hasta infinito de 1 a la n sobre n factorial. ¿Sí me entiende? Entonces la calculadora lo que hace es que empieza a reemplazar, ¿no? Entonces empieza 1 más 1 sobre 1 factorial, luego le suma 1 sobre 2 factorial, luego le suma 1 sobre 3 factorial. Ya hace esa suma hasta un número determinado de términos. Sí, o sea, hasta una cantidad de términos. Él dice, va a sumar hasta 50 términos. Y entonces, cuando lo hace hasta 50 términos, es que logra encontrar el valor de e a la 1. Lo mismo hace con e a la 2. ¿Sí me entiende?
Eso es una serie de potencias. ¿Listo? ¿Más o menos claro o no? Sí. Bueno, otros ejemplos de funciones que se pueden escribir en términos de series de potencias, pues son seno, coseno. Y entonces, digamos que también nos interesa conocer hasta qué número converge una serie de potencias, ¿sí? Entonces eso se va a llamar algo que se le dice radio o conjunto de convergencia de una serie de potencias. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si a mí me dan una serie de potencias, al darme una serie de potencias, esa serie de potencias lleva implícita lleva implícita algo que se llama su conjunto de convergencia o su radio de convergencia, ¿sí? ¿Y qué es el radio de convergencia de una serie de potencias? O sea, note que acá, digamos, cambia el sentido de convergencia. O sea, ¿por qué? Porque aquí ya está involucrada la X, ¿sí? O sea, yo puedo reemplazar la función por un valor de X y al darle la función un valor de X, pues puede que la serie converja o no converja. No lo que pasaba antes con las series que teníamos. ¿Por qué? Porque en las series que teníamos, digamos, pues solo podíamos decidir si converge a un solo número. Y en realidad pues estábamos sumando era constantes, ¿sí? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Aquí lo que estamos haciendo es sumar potencias de la variable X, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el radio de convergencia? ¿Cómo se calcula el radio de convergencia de una serie de potencias? Digamos que es como si se hiciera al revés del radio, del conjunto del criterio del cociente. ¿Listo? Eso es algo que se llama, bueno, no sé si, pues en variable compleja se llama así. Yo creo que también aquí uno lo puede llamar como fórmula de Cauchy-Hadamard. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Es simplemente para calcular, sí, entonces digamos para calcular el radio de convergencia de una serie de potencias se calcula el límite cuando n tiende a infinito de el contrario del criterio del cociente, ¿sí? ¿Sí? Digamos cualquier serie de potencias, ¿no? O sea, si yo tengo esta serie de potencias, o sea, de a sub n por x a la n, o sea, tengo esta serie de potencias, yo tomo el coeficiente, ¿sí? Tomo el coeficiente, tomo el término n más 1, tomo el término a sub n y lo divido entre el término a sub n más 1. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea. Bien. Ejemplo, por ejemplo. En la serie que acabamos de observar, digamos que esta serie tiene una particularidad. Esta x a la n sobre n factorial. Digamos que es la e a la x, ¿no? Digamos que el coeficiente, o sea, esto es lo mismo que esto, ¿no? Que la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial que multiplica a x a la n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Bueno, y entonces si nosotros calculamos el límite, no se vayan a confundir, ¿no? Una cosa es radio de convergencia y otra cosa es el criterio del cociente absoluto. ¿Oyó? Aquí me queda 1 sobre n factorial y todo eso dividido entre 1 sobre n más 1 factorial. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues este límite, cuando n tiende a infinito, pues ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar n más 1 factorial, en realidad le queda 1 es n factorial sobre n más 1 factorial sobre n factorial, ¿no? Si usted hace la multiplicación aquí en orejita, ¿sí? Y al usted hacer esto, pues va a obtener esto, va a obtener que esto le queda al límite cuando x tiende a infinito de, pues hace la separación que le expliqué más arriba, ¿no? O sea que n más 1 factorial es lo mismo que n más 1 por n factorial dividido entre n factorial. Pero pues al hacer esta división, pues el n factorial se va con el n factorial. Entonces, ¿esto qué le da? Aquí es n. Entonces, pues esto límite le da infinito. ¿Es claro eso? Sí, profe. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para cualquier x que usted ponga, esa serie le da un valor. ¿Sí? Esa serie le da un valor. O sea, eso es todo. ¿Listo? O sea, eso quiere decir que, digamos que si el límite, cuando n tiende a infinito de a sub n sobre a sub n más 1, da igual a un número ρ, ¿sí? No, vamos a ponerle otro número, vamos a ponerle, no le pongamos ρ, pongámosle r, ¿sí? Digamos, si r es 0, quiere decir que la serie solo converge en 0, en x igual a 0. Yo creo que no nos vamos a poner con desplazamientos porque pues tras de que esto es enredado ya dice en x igual a 0. ¿Sí? Si r es igual a infinito, o sea el límite me da infinito, quiere decir que la serie converge para todo x. ¿Listo? Y si r es igual a un número a, quiere decir que la serie converge en el intervalo de x menos a x más a. ¿Listo? Vamos a ver si, el problema es que aquí yo no sé si tenga ejemplos, así que me den un número. Este sí. Piensa en esta serie. Veamos ejemplo. Piensa en esta serie. X a la n sobre 3 a la n. ¿Listo? Entonces, si aplicamos Cauchy-Hadamard, pues tenemos el límite cuando n tiende a infinito de ¿qué? De 3 a la n sobre 3 a la n más 1. ¿Sí? Pero, pues esto es lo mismo que ¿qué? No, perdón. No así. Así está mal. Ojo porque esto hay que escribirlo como la suma desde n igual 0 hasta infinito de, hay que sacar el... No sé si eso era lo que me iba a decir, o sea, hay que escribirlo así. ¿Sí? Entonces aquí me queda 1. Un tercio a la... Y aquí 1 abajo sobre ¿cómo 3 a me la n. queda?
1 sobre 3 a la n más 1. A la n más 1. Entonces eso me queda el límite cuando n tiende a infinito de. Entonces, hace ley de extremos y medios, ¿no? Entonces le queda, arriba en el numerador le queda 3 a la n más 1, o sea, tran, y aquí abajo le queda 3n. Vea todo lo que se usa esto de la oreja. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que esto le va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de ¿qué? De, bueno, 3 a la n por 3 sobre 3 a la n. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Yo creo que tantas veces que lo hemos hecho como que ya uno como que va mirando, ¿no? Entonces, esto le da, esto se da con esto, pues este límite le da 3. ¿Sí o no? Claro, profe. ¿Y qué quiere Converge, decir? entonces, ¿Cómo? converge en ese caso, ¿no? Cuando Converge, X pero, es- pero ojo, mire Ah, dónde converge. Ella solo va a converger acá, en este intervalo, o sea, para todos los valores de x que estén antes de 3, que sean mayores a menos 3 y que sean menores que 3. O sea, en todos estos valores. o sea, en ese intervalo de menos 3 a 3. En ese intervalo de menos 3 a 3. Eso es lo que quiere decir este 3. El radio del intervalo o la longitud del intervalo. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir ese radio el radio de convergencia. ¿Listo? Bueno, ¿cómo uno ve eso? ¿Cómo uno ve eso? Por ejemplo, uno podría aquí mirar en Wolfram. Uno podría aquí mirar en Wolfram lo siguiente. Digamos que, no sé si poniendo así. Entonces vamos a ponerla así, dn igual 0. Vamos a ver si me funciona. La suma desde n igual 0 hasta infinito, ¿de quién? De. A ver, póngale cuidado. Vamos a poner un número. Vamos a ver si el sistema nos lo da, ¿no? Que la verdad no lo he probado. Entonces, digamos, habría que poner un número que esté fuera de este intervalo. Entonces usted podría poner el 4. ¿Sí? Digamos, vamos a poner este número. 4 a la n. O sea, acuérdense que estamos reemplazando el valor de x, ¿no? Entonces vamos a reemplazar el valor de x por 4. ¿Sí? A la n. 4 a la n. Dividido entre 3 a la n. Y nos fuimos a ver qué pasa. Mire, si ve que divergen. Vea, es una serie divergente. Es una serie divergente. ¿Por qué? Pues porque me salía el intervalo. Sí, o sea, me salía el intervalo de menos 3 a 3. ¿Cómo? Pruébelo ahora con el 3, profe. Mire con el 3. Eso, vamos a ponerle el 3. El problema con 3 es que creo que divergen. Divergen. Porque queda lineal. Tendría que ser 2,99 o, bueno, 2, podríamos. O sea, si usted pone 2.99 le converge. ¿Sí ve? Mire, le da 300. Sí, claro, ahí sí converge. ¿Sí me entiende? Por eso es que si ve que pongo intervalo abierto y no pongo intervalo cerrado. Ahora sí me entienden la idea de esto de las series de potencias. O sea, la idea de las series de potencias es que yo pongo un valor de x. Sí, o sea, yo antes. Uy, espere, que ya la embarré aquí. Espérenme. Ahí. ¿Qué pasaba antes? O sea, antes lo que yo tenía era series, pues digamos, donde el valor, pues, de la serie era único, ¿sí? O sea, el valor, la serie converge a un número y ya, ¿sí?
aquí ¿qué pasa? Aquí lo que pasa es que le estoy dando, aquí le puedo dar valores a x, ¿sí? Eso es una serie de potencias, o sea, que paso de poderle dar valores a x y darle esos valores a x, pues me permiten dar el valor específico de una suma. No quiere decir que para todos los valores de x que yo dé, ella converja. Mire lo que está pasando aquí. O sea, lo que está pasando aquí es que si yo me salgo de 3, la serie diverge. Incluso de menos 3. O sea, si pongo aquí menos 3.01, chao, se fue, diverge. ¿Sí ve? Diverge. ¿Me entiende la idea? Mire cómo quedan las sumas parciales. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Bueno, vamos a ver si los demás me entienden la idea. A ver, ¿iba en quién? Karen, ¿me entendió o no? Pues más o menos. ¿Qué no entendió? Kevin Gómez. Sí, señor. ¿Entendió o no? Sí, profe, más o menos. Bueno, o sea, esto es de irlo practicando, ¿no? Maritza, ¿entendió? Pues, profe, más o menos. Bueno, la verdad es que no, o sea, el último ejemplo que usted hizo quedó un poquito perdida. No sé si me lo puedo volver a explicar, como para tener más, para tener la idea más clara, porque es que sí ando como perdida. Pues en solo en ese, ¿no? No sé. ¿Y dónde se perdió, Si me puedo volver a Maritza? explicarlo. ¿Dónde se perdió? Pues, profe, es que me perdí cuando usted empezó, digamos, a hacer el límite, cuando n tiende a infinito, entonces empezó a hacer la ley de la oreja y luego sacó ahí una parte y luego, no sé, todo, o sea, no sé, me perdí. ¿Dónde? O ¿Aquí? sea, no sé si me lo puedo volver a explicar. ¿Aquí? Sí, o sea, sí, o sea, es que no sé, esa ley no me quedó todavía como muy clara, la ley de la profundidad, porque pues, o sea, lo primero que hicimos, o sea, sí me quedó en sí claro, porque pues, ajá, pero luego llegamos a lo otro, como lo del radio y eso, entonces no me quedó como tan claro cómo es que se hace. Lo que pasa es que es al revés. O sea, es que ahí es Ah, donde puede generar confusión. Ahí es donde puede generar sí, confusión. exacto. Porque el criterio del cociente absoluto, o criterio de la razón, también lo llaman criterio de la razón, es el valor absoluto de U sub n, del n más 1 entre n. ¿Sí? Pero el radio de convergencia es al revés. ¿Por qué es al revés? Bueno, pues podría demostrarle por qué, sí, pero se nos van 5 clases. Pero entonces la idea es que, digamos, aquí se toma al revés, o sea, toma usted el término enésimo y lo divide en el siguiente, en el n más 1. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y entonces, pues aquí lo que hago es, digamos, saco el término enésimo que acompaña a x a la n. ¿Quién es el término enésimo que acompaña a x a la n? Pues 1 sobre 3 a la n. ¿Listo? Y hago el cociente entre eso. Entonces me va a quedar 1 sobre 3 a la n dividido entre 1 sobre 3 a la n más 1. ¿Sí? ¿Sí o no, Maritza? Bueno, sí se me fue el internet. Que es demasiado malo y qué pena, qué pena. Pero yo vuelvo a ver, o sea, yo veo el video de lo que usted me explicó para que no me tenga que volver a explicar. Lo siento. Bueno, listo, Maritza. Marlon. Bueno, pues, Presente. Profe, yo entendí fue que el valor, el término del valor que se le dé a, pues, a la, digamos que a la X, pues tiene que estar dentro de
o sea, dentro de ese rango para que sea convergente. Ya si se sale, pues es divergente. Eso. En sí eso es, ¿no? Eso sí. Pero entonces digamos, porque es que también pueden haber, por lo menos esta e a la x, vea que le da infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que le dé infinito? Pues que todo sería convergente, ¿no? O sea, que en cualquier, exacto, ¿no? Que en cualquier valor de x yo puedo ponerle cualquier valor de x a esa serie y al ponerle cualquier valor de x a esa serie, pues esa serie converge. ¿Sí? Sí, señor, exactamente. Listo. Muy bien, Marlon. Richard Cruces. Richard. Santiago Murcia. Sí, señor, presente. Cuénteme, ¿entendió o no, Santiago? Sí entendí, pero tengo que practicar para tenerlo más claro, profe, porque es que en serio, es que internet está muy mal, entonces se entrecorta mucho, entonces voy a repetir la clase y ver videos por YouTube. Bueno, no se confíe en los videos de YouTube, pero bueno, listo. Es lo suyo, profe. Bueno, tampoco de los míos. No, o sea. Uy, no, profe, entonces estamos jodidos. No, o sea, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchos decimos esto diferente, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo le digo? Trate de no abrumarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunos que le van a llamar conjunto de convergencia, otros que le llaman radio de convergencia, a otros que le van a llamar conjunto yo no sé qué. ¿Sí me entienden? Entonces, o sea, sí, señor. Listo. Yo sé que me entiende lo que quiero decir. Sí, señor, tranquilo. Yanis. No existe. Jorjan Peña. Sí, sí, señor. Sí, he ¿Todo bien? entendido todo. Ah, bueno, mejor, me gusta eso. Saray. Señor. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, yo creo que les dejo ahí ejercicios. ¿Dónde hay ejercicios? Bueno, estos son pero de variable compleja. No, pero ya les muestro ejercicios. O sea, usted puede ver ahí en el... Usted puede ver ahí en el ¿qué? En el... A ver, ¿dónde está el Purcell? O sea, usted puede tomar del Purcell... Usted puede tomar del Purcell, digamos... ¿Qué es? Que me preguntaban qué era el quiz, ¿no? Entonces, el quiz es... todo esto de sucesiones infinitas, ¿no? Todo lo de sucesiones infinitas, eso se vio. O sea, que usted, digamos, puede resolver todos estos problemas. De pronto los del logaritmo natural no, porque la derivada, ¿no? Pero de resto, usted los puede hacer. Y digamos, entender bien cuándo converge una serie, y por lo menos este teorema es vital, o sea, saber si usted criterio enésimo de la divergencia, ¿sí? Lo dije en la clase anterior, pero lo vuelvo a repetir, o sea, criterio enésimo de la divergencia es imprescindible. ¿Listo? Y entender en cómo construir estas cosas, ¿sí? Cómo construir estas gráficas y cómo construir la serie ahí. Bueno. ¿Va a colocar un problema de construir la serie de una gráfica, profe? Sí, muy seguramente sí. O sea, las dos preguntas van a ser de serie. Sí, porque el L'Hopital va implícito ahí. O sea, ¿por qué L'Hopital va implícito? Pues porque en algún límite, si usted quiere usar L'Hopital, hágale. Todo bien, no pasa nada. ¿Sí? Es que L'Hopital es más herramienta. ¿Sí? Entonces, pues, si la quiere usar L'Hopital, hágale, no pasa nada. Estos son series con integrales, esas no. Bueno, digamos entonces esto del criterio del cociente, entenderlo bien, hacer las cuentas del cociente.
Y aquí entran las alternantes, ¿no? Entonces, las alternantes, que es lo que vimos hoy, que vea que no es complicado, es simplemente meterle un valor absoluto y ya, o sea, y si con el valor absoluto le sirve, pues le funcionó. Y entonces, digamos, ya pueden resolver todas estas series de la 9,5, ya digamos, ya las pueden mirar. Incluso hasta la E a la N, porque pues él le va a cancelar y le va a quedar un E. Y digamos, pues de lo de series de potencias, lo de series de potencias es más como para entenderlo y como para saber que existen las series de potencias, ¿sí? Pero digamos eso no. ¿Por qué? Porque esto es un tema muy extenso, ¿sí? O sea, series de potencias es un tema larguísimo. Es muy interesante, pero es muy largo. Profe, ¿Qué pasó? las series alternantes van a salir en el quiz. No, alternantes no. Alternantes no. Porque habíamos quedado que solo series positivas. Las alternantes no salen en el quiz. Digamos, esto de lo de las series de potencias era como para que lo entendieran, ¿sí? O sea, como para que entendieran por qué, de dónde salen, porque uno digamos vea que uno puede derivar, uno puede dividir, puede multiplicar series de potencias y eso le da cosas, ¿sí? O por lo menos puede hablar de que las series de potencias, ¿cuáles son las series? Por lo menos por aquí están. Por aquí al final, mire, digamos uno puede representar la geométrica, el logaritmo natural, e a la x, que fue la que vimos. Seno de x da esta, coseno de x da esta. Sí, pero entonces eso es largo, ¿sí? Para poderlo entender es algo largo. Entonces, pues digamos que series de potencias lo vemos como para saber que existen y para entender qué significan, pues. Digamos que cuando usted en un curso que siga, a usted le pregunten qué es una serie de potencias, pues de pronto usted no le sepa el nombre, pero usted sí sabe qué significa eso. ¿Listo? Y ya eso sería todo. Claro que sí hay que saber cómo calcular el radio de convergencia de una serie de potencias, eso sí. Sí, o sea, digamos, porque no es difícil, o sea, es aplicar el criterio este que les dije aquí, ¿no? Este de dividir entre a sub n entre a sub n más 1. Entonces, eso sí es fácil de saber. ¿Listo? Y ya. Listo, profe. Bueno. ¿Cuántos minutos? ¿30 minutos? Sí, por media hora. Uy, no, profe, más, un poquito más. No, Profe, para... Sí, profe, otro poquito más. Porque me imagino que usted quiere Por que favor, profe. Profe, ponga internet. Algunas personas, pues, lo tiene bien, otras mal. Pues, o sea, que hablen a tiempo. Que hablen Profe, a ¿los dos tiempo. ejercicios los quiere con procedimiento o nos va a dejar uno como a veces? Va a haber uno con ABC y otro con procedimiento. Entonces, estén preparados para las dos cosas. Por eso, el del problema escrito con procedimiento y el otro a veces, ¿cierto? Sí, pero entonces sí hay que resolver de todas maneras unas cosas en Moodle del de procedimiento. O sea, mejor dicho, las respuestas quedan en Moodle. ¿Sí? Entonces, pues yo reviso el Moodle. Entonces yo voy revisando en Moodle y pues si usted le quedó mal en Moodle, pues porque la justificación está mal. Entonces, pues tiene 0. ¿Sí? Y si le quedó bien en Moodle, pues entonces uno ya va y mira por qué, si le quedó verdaderamente bien. ¿Sí? No sé O sea, las dos van a ser de Usted mira si pero no mandamos justificación. Y hacen las Aclaré. operaciones y los manda por ti. Sí, o sea, hacen las operaciones y las mandan por Teams. Entonces yo veo en Moodle, yo reviso el Moodle a ver qué fue lo que escribió allá en Moodle, qué fue lo que dijo en Moodle. ¿Sí? Si lo que dijo en Moodle fue una barbaridad, pues ¿para qué me mato calificando lo que usted escribió? ¿Sí? Pues porque, o sea, si lo que puso en Moodle fue eso, entonces ¿cómo estará lo escrito? ¿Sí? Y Listo, profe. eso. Entonces, digamos, No nos tener vaya las dos a poner plataformas. feliz, profe. Bueno, ¿Alguna recomendación, profe, que nos quieras? traigan toallitas húmedas para que no vayan a dañar la hoja que escriben cuando les caigan las lágrimas, no vayan a dañar la hoja. ¿Oyó? Traigan pañuelos. Profe, no nos vaya a colocar cosas extrañas de pronto ahí en ese quiz.
Ay, sí, profe. No le prometo nada. No sea cruel. O sea, esto va a ser un quiz para seleccionar. Entonces, el que pase ya entra dentro de las dos personas que van a pasar el curso. Este es el primer. Y si pasan todos, profe. Si pasan todos, yo no sé dónde usted está Ya pensando pasamos eso, ese pero semestre. eso no va a ocurrir. Profe, Uy, puede no, o sea pasar, que, profe. o sea que va a estar bien jodido el quiz. Profe, hay que ser positivos. Bueno, profe, y la otra pregunta, si no pasa ninguno, Ah, pues llórenlo, pues mejor, no hay que irme a otro curso para otro semestre. Ay, no. Uy, pero es cruel, ¿no? Bueno, nos vemos, que les rinda. Hasta luego. Bueno, profe, hasta Listo, luego. chao, pues.